estamos estudiando el tema de la oración. La oración es un punto muy importante. Creo yo que nosotros le hemos quitado peso a la oración en muchas formas. Por ejemplo, cuando hablamos del culto de los viernes, por ejemplo, es el culto de los viernes, es solo oración. Muchas veces quizás nos hemos expresado así: cultos firmes el domingo, el miércoles, pero el viernes, entonces aún en nuestra propia forma de ser, quizás le hemos quitado peso a la oración. Cuando uno va a la palabra de Dios, se encuentra todo lo contrario. En la palabra de Dios la oración es crucial. El seguidor de Dios, el seguidor de Cristo, expresa su deseo por Dios a través de la oración. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene. Y es una oración, ¿no? Tremenda oración. Nosotros decimos: gracias, Señor, por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Pero, hermanos, debemos hacer esfuerzos por recuperar el hábito de la oración en nuestras vidas privadas y en nuestras vidas públicas, en la iglesia, en el templo. Debemos hacer esfuerzos. Por eso es que yo animarles siempre media hora de los cultos a estar, a orar, a desarrollar el hábito de orar juntos, ¿no? Los apóstoles, los primeros cristianos, todos los días en el templo y por las casas comían con sencillez, con alegre corazón. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en las oraciones. O sea, la oración es un hábito imprescindible y vamos a seguir persistiendo en esto, y ojalá crezcamos en número en los cultos de oración, y en su vida privada también usted puede estar orando más. Estamos analizando algunos pasajes de cómo Dios obró en cuanto a peticiones que se le hicieron en oraciones. ¿Por qué es importante ver esto? Porque nos ayuda a entender qué es lo que prima en la mente de Dios cuando Él responde oraciones. Puede ser que nosotros tenemos una idea de Dios y por eso oramos como oramos, pero a la hora de analizar estos pasajes nos vamos a dar cuenta que Dios siempre tiene principios, ¿cómo se dice?, normas que rigen sus respuestas. Por favor, Números 21, versos del 4 al 7. 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 Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hasta ahí la situación, ¿verdad? Nuevamente se quejan por el maná, y Dios, ¿qué hace? Envía serpientes ardientes. ¿Qué significa? Serpientes que cuando mordían te inyectaban un veneno que te mataba. ¿Qué dice precisamente el versículo 6? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuánto murieron? Mucho. ¿Mucho qué significa? Mucho, bastante, ¿no? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, estoy leyendo el versículo 7, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la petición del pueblo? Fácil. Están muriendo, las serpientes les están picando, han pecado, y ellos dicen: Moisés, por favor, quita de nosotros estas serpientes. ¿Ya? Entonces dile a Dios que quite. ¿Reconocen su pecado? Claro, pues si les está haciendo doler, y ellos saben por qué están sufriendo, ¿no? Y como están sufriendo, ya, Señor, quítame este pecado, quítame este castigo, ¿verdad? Ahora, noten versículo 8. Dios nos respondió quitando la enfermedad inmediatamente. Dios no dijo: ya, sanados todos.
No hizo así. Versículo 8 nos dice que él buscó otra cosa. Noten por favor. Y Jehová dijo a Moisés, versículos 8 y 9. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Versículo 9 estoy. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios no le quitó la enfermedad inmediatamente. ¿Qué hizo Dios? Y dijo, Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y luego le dijo, ponle un asta. Y si alguien es mordido por las serpientes, no le quitó el dolor, no le dijo no le va a doler, le va a doler, todavía les voy a hacer acordar. Pero si miras a la serpiente de bronce, ya no vas a morir. Moisés hizo eso. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios respondió de esta forma esta oración? Nosotros sabemos, por lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículos 14, 15, no lo tienen ustedes. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será salvo, ¿no? Y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y luego dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, el 16, ¿verdad? Es decir, cuando Dios hizo que esto haga Moisés, Dios ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. ¿En qué está pensando Dios al responder esta oración? En su plan soberano, en su plan de salvación, en su plan de redención. Dios buscó a través de esta situación presentar una imagen de nuestro Señor, un tipo de Cristo. Y la verdad que Él no respondió así nomás la oración. Él no dijo, bueno, les voy a quitar la enfermedad. No, Él aprovechó esta oportunidad para hacer reflexionar a las personas sobre, o hacernos mirar hacia nosotros, hacia el futuro, al Señor Jesucristo, quien también iba a ser puesto en una cruz. Y hay muchas similitudes. Por ejemplo, la paga del pecado es muerte. ¿Ellos morían por haber pecado contra Jehová? Claro, ¿no? ¿Sentían las consecuencias de su pecado? Claro, ¿no? ¿Eran conscientes de su pecado? Claro. ¿Tenían que buscar a Dios para arrepentirse a la manera de Dios? Porque ¿quién había puesto las condiciones para ser sanados? Dios les había dicho, miren a la serpiente de bronce y van a ser sanados. No les dijo, no, frótense con esto, y si te sana colita de rana, sanarás hoy, sanarás mañana. No pasaba eso. Tenían que hacer las cosas a la forma de Dios. En Cristo también es así. Somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Somos conscientes de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Arrepentirnos a nuestra manera? No, tenemos que arrepentirnos a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que Dios dice. Manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Entonces, cuando Dios responde esta oración, Dios está pensando en su plan soberano. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios responderá a nuestras oraciones pensando en su plan soberano? Yo pienso que en general Dios siempre seguía en base a su plan. Como dije, ¿no? Su misericordia, su plan y su palabra. Siempre el plan de Dios guía sus respuestas. Aún la misericordia de Dios, creo, está sujeta al plan de Dios, porque el plan de Dios se va a desarrollar sí o sí. Y las oraciones que nosotros le hacemos a Él, las peticiones, obtienen respuesta, son respondidas, está bien dicho, ¿no? Son respondidas con esa perspectiva, el plan soberano de Dios. En la mañana los niños están viendo un video, espero que lo estén viendo, donde la explicación de este video es, de alguna manera, el plan de Dios para todas las edades, ¿no? No es solo la historia del pecado, etcétera, sino todas esas historias están a la luz de lo que Dios estaba planeando. Cómo el hombre cayó, cómo el hombre pecó, cómo Dios proveyó un Salvador. O sea, es como el plan del evangelismo, pero de toda la Biblia.
Y Dios siempre va a obrar en nuestras peticiones y va a responder de acuerdo a su plan soberano. No necesariamente como nosotros queremos, sino de acuerdo a su plan soberano. Viene nuevamente a nuestra mente: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Claro, pues si tú te deleitas en Dios, vas a pedir lo que a Dios le agrada y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo bajo el plan soberano de Dios. Siempre Dios va a obrar en cuanto a su plan soberano. Y eso nos da tranquilidad en un sentido en que Dios siempre está en control. Esta situación de la pandemia, yo no creo que ninguno de nosotros ha estado orando para que venga una pandemia o para no poder reunirnos, etcétera, ¿no? Sin embargo, Dios ha obrado en esta manera porque es su plan. Y ha habido muertes, las consecuencias del COVID son difíciles, ¿no? Yo he visto casos donde pasan meses y recién van recuperando la vida las personas. Así que es un tema muy duro esto del COVID. ¿Y qué cosas van a haber después? No lo sabemos. Pero el punto es que Dios siempre obra en base a su plan soberano. Nuestras oraciones deben ir siempre en esa dirección de sujetarnos a su plan perfecto, de sujetarnos a su plan del reino de Él. Por eso Jesús dijo: venga tu reino. Así nos enseñó a orar. Debemos de entender que Dios siempre va a desarrollar su plan soberano. Y en este caso, en el caso de los israelitas, Él aprovechó la oportunidad para enseñarles a ellos acerca de este plan soberano. Un día va a venir un Salvador. Un día va a venir alguien que va a pagar por nosotros. Y también hay que mirar a Él. También hay que ir con las condiciones que Dios ponga. ¿Cuántas veces Dios responde nuestras oraciones pensando en su plan soberano? Miren por favor otro texto. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versos 5 y luego versos 10 y 11. Daniel capítulo 6, verso 5. Hemos dicho que Dios responde nuestras oraciones siempre con la perspectiva de su plan, ¿verdad? Puede que ahí incluya que las respuestas a nuestras peticiones sean sí, sean no. Como yo quisiera que Dios me dijera sí a todo lo que yo le pido. Pero Dios siempre obra más allá de lo que yo sé. Y como es su plan, el que va desarrollándose, siempre sus respuestas son mejores. Daniel capítulo 6, versos 5 en adelante. 5 y luego 10 y 11. Dice, el versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y, como ya sabían lo que pasaba, ya conocían el hábito de Daniel, hallaron a Daniel orando, sabían que Daniel no iba a cerrar las puertas, etc., y rogando en presencia de su Dios. Recuerden, Daniel era muy sabio. Daniel podía discernir de toda la cultura babilónica lo que le hacía daño a su moralidad, a su testimonio, ¿no? ¿Se acuerdan? De todas las restricciones, los cambios de nombre, de toda la cultura, la lengua de los caldeos. Él se dio cuenta: aguarda, en la comida vamos a fallar, no voy a comer esa comida. Entonces Dios le había dado más sabiduría ahora, y él aquí no es como ahora nosotros que tenemos restricciones por el tema de la salud. Él se dio cuenta que había una restricción, un impedimento por un tema de maldad. Entonces él siguió haciendo este hábito. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día, ¿verdad? Y cuando hubo el impedimento, ¿cuántas veces al día siguió orando? 3 veces al día. Ahora la pregunta es: ¿por qué Daniel oraba así? Y vamos a decirlo por el tiempo, que la oración expresa principalmente nuestro deseo por Dios. Nuestra prioridad es Dios y lo expresamos en la fidelidad y la constancia en nuestros tiempos de oración.
Nuestra prioridad es Dios. ¿Y cómo lo expresamos? En la fidelidad y constancia en nuestros tiempos de oración. Para Daniel, Dios era tan prioritario que no importa los edictos que dictaban, las normas que daban contra su fe, él seguía buscando a Dios. ¿Por qué? Porque él se deleitaba en Dios. No era el hábito de orar así como una costumbre, sino era su hábito basado en una relación. Él buscaba hablar con Dios. Y lo digo porque más adelante vamos a notar algunos textos que nos hablan de esa intensidad en la relación de Daniel con Dios. Daniel con Dios, ¿no? Entonces, la oración expresa principalmente nuestro deseo por Dios. ¿Deseamos a Dios, hermanos? Amén. ¿Deseamos a Dios en nuestra vida? Bueno, eso se expresa en la oración, no en las palabras. Tanto oramos por Dios, tanto oramos a Dios, es nuestra expresión de nuestra pasión, nuestro amor por Dios. Daniel era un hombre tan excelente, tenía la costumbre de orar y su prioridad en la oración expresaba su comunión y deseo por Dios. Daniel y Dios tenían una comunión muy bonita, muy íntima, muy bonita. Y Daniel buscaba esos tiempos con Dios. Y por eso es que los sátrapas y todos estos hombres malos encontraron ahí una oportunidad para hacerle tropezar. Recuerde, si la oración expresa nuestro deseo, nuestra pasión por Dios, entonces ¿cuánto tiempo debo orar? O mejor dicho, la oración que yo hago, el tiempo que yo paso con Dios, es la medida probablemente de mi deseo por Él, de mi pasión por Él. Ahora, uno se da cuenta que Daniel tenía una relación especial con Dios por Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versos del 1 en adelante. Daniel está leyendo su Biblia, probablemente, y Daniel se da cuenta que ya han pasado los 70 años de cautiverio, ya están en esas fechas. Y Daniel se pone a orar a Dios, pidiendo a Dios obrar. Mire por favor, Daniel capítulo 9, versos 1 en adelante. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Versículo 3. Él ha leído Jeremías y entonces él dice, ya se cumplieron los 70 años. Versículo 3 y 4. Noten lo que dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y la oración sigue. Daniel estaba pidiendo respuesta a Dios. Ahora Daniel entonces no solo oraba 3 veces al día, no oraba más, pero fijo, su mínimo era 3 veces al día. Pero noten, la oración, Dios responde a la oración en base a su plan soberano. Nuestro deseo debe ser sujetarnos al plan de Dios y eso va a ser bueno. Pero estamos mirando ahora este principio. La oración expresa nuestro deseo por Dios, nuestra pasión por Dios. Y en el caso de Daniel, él mínimamente, digo así, oraba 3 veces al día. Así él buscaba a Dios, ¿ya? Ahora, en las palabras de Dios vamos a notar que Dios tenía un concepto muy especial para Daniel. Precisamente, la oración expresaba esta buena comunión que había entre ellos dos. Daniel está orando, pidiendo respuestas a Dios sobre la situación del pueblo de Israel. Dios, ya pasaron 70 años, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Dios, ya acontecieron circunstancias, ya pasaron estos tiempos, ahora tú has dicho en tu palabra que pasados esos 70 años vas a hacer volver a tu pueblo, ¿no? Dios, ¿cuál es tu plan? Y Daniel le pregunta a Dios, está orando, y versículo 20, Daniel 9:20, miren por favor, Daniel 9:20 en adelante. Daniel 9:20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea, Jerusalén.
Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vamos a leer todos juntos el 23. El 23, ¿listos? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios le estaba revelando a Daniel, y Dios le iba a responder no solo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel en esos años, sino Dios le iba a responder lo que iba a pasar con el pueblo de Israel hasta el final, hasta cuando venga el Mesías y toda la eternidad. Así le iba a responder Dios a Daniel. Pero ahí está una palabrita muy importante que refleja cómo era la relación de Dios con Daniel. ¿Cómo era? ¿Qué le dice Dios a Daniel? Que Daniel era ¿muy qué? Muy amado. ¿Y cómo se expresaba esa relación? Por la meditación en la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos leído Jeremías alguna vez? ¿No? Pero Daniel está ahí meditando en la palabra. Pero también, ¿sabe qué? La relación con Dios de Daniel se expresa en sus tiempos de oración. Mi pasión por Dios, mi deseo por Dios se expresa así, en el estudio, en la meditación, en la reflexión de la palabra de Dios constante, diariamente. Pero también se expresa en este hábito básico, puntual, importante, y debemos rescatar este hábito y dejarlo de considerar un hábito menor. Es un hábito determinante, expresa nuestra relación con Dios. En la medida en que nosotros reflexionamos en la palabra de Dios y oramos, esa es la medida de nuestra relación con Dios. Esa es la medida de nuestra pasión por Dios. Daniel era muy amado. ¿Y cómo se expresaba eso en la práctica? Daniel era alguien que buscaba a Dios en su palabra, y Daniel era alguien que oraba constantemente a Dios. Dos cosas hemos visto hoy. La primera, cuando Dios responde nuestras oraciones, siempre Él está pensando en su plan perfecto, en su plan de salvación, en su plan soberano. Puede ser que eso incluya que nuestras peticiones sean sí, sean no, las respuestas a nuestras peticiones. Pero nosotros debemos estar anhelando que Dios siempre cumpla su plan. Como dijo nuestro Señor, pedirle a Dios: venga tu reino. En segundo lugar, lo que hemos visto es que la oración expresa nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Es un reflejo de cómo estamos con Dios. En la medida en que vamos mejorando, vamos creciendo espiritualmente, vamos estudiando la palabra, deberíamos orar más. Porque si no, no estamos bien, estamos cojos. Debemos crecer en este hábito de la oración. ¿Cómo es tu vida de oración? Aquí, los que están aquí conmigo ahora. ¿Oramos? ¿Estamos orando más? ¿Oramos menos? Desde el día que nos convertimos. ¿Cómo estamos? Nuestra comunión, nuestra relación con Dios se expresa en la oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por el apoyo de los hermanos aquí. No se puede hacer, Señor, el trabajo sin la ayuda de los hermanos. Y te doy gracias por todos los que están participando desde ya con sus oraciones, con sus ofrendas y también con su servicio aquí en tu casa, Señor. Te pido por todos. Seguramente otros están viendo otras fallas y te pido, Señor, que puedan ayudarnos a suplirlas. Que no solamente señalen el error o la falta, sino que digan: bueno, voy a contribuir, voy a apoyar. Ojalá pueda pasar eso, oh Dios. Te pido, Señor, por nuestras vidas. Te pido también, Señor, porque nos ayudes a crecer en esta mentalidad de ser personas que oramos. Que nuestros cultos de oración sean cultos rebosantes, sean cultos donde hay hermanos que vienen a orar, jóvenes, niños, adultos, que nos juntamos porque tenemos la necesidad de buscarte, Señor, con todo nuestro ser, porque queremos ser también muy amados, Padre bueno.
Oramos, Señor, por ello. Oramos para que te agrademos con nuestra vida y que nuestro estudio de la palabra de Dios vaya de la mano con nuestra intensidad en nuestro tiempo de oración. No podemos ser buenos cristianos si no estamos orando, oh Dios. Ayúdanos, Señor, y que recuperemos cada vez más en nuestra congregación, entre nosotros los creyentes, el hábito de orar constantemente. Gracias te doy por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escucharme.